Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar a tejer esta bonita blusa. La pueden hacer para cualquier talla, ya que les voy a ir explicando cómo se teje con medidas. Si les gustan mis tutoriales, no olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo video. Vamos primero a ver lo que necesitamos para tejerla. Para tejer esta blusita vamos a necesitar hilaza de la que tú tengas. Yo tengo algodón mercerizado como de 2 milímetros de grosor. Un gancho de acuerdo a tu hilo, en este caso es de 3 milímetros, tijeras, agujita para esconder hebras y cinta de medir. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de la cintura. En medidas estándar para talla mediana serían 70 centímetros, más o menos. 70. Para talla chica 60 y para talla grande 80. Chica 60, mediana 70, grande 80. Así estándar nos vamos de 10 en 10. Esa medida la divides a la mitad. En mi caso, que estoy haciendo talla mediana, me tocan 35 centímetros. Vamos a tejer una tira de cadena más o menos de 35 centímetros. Esto no debe ser exacto porque las cadenas aquí las vamos a ir tejiendo de 6 en 6. Vamos a ir haciendo parecitos de 6 y así va a ser nuestro tejido 6, 6, 6, 6. Entonces así tejes de 6 en 6 hasta que tengas tus 35 centímetros, 30 o los que necesites. Una vez que ya tienes todas tus cadenitas, aquí me falta poquitos centímetros para llegar a los 35. Todo tejiendo de 6 en 6, para talla mediana yo tengo un total de 72 cadenitas. Ya que tengas, y es preferible que te falte un poquito porque vamos a hacer 4 cadenitas extra. Aparte de todo el conjunto de 6 en 6 que vas tejiendo, vamos a hacer 4 más para poder hacer nuestro tejido. 3 y una cuarta. Nos vamos a saltar esta última y en esta de acá vamos a hacer punto bajo en la hebrita de atrás. 1. Vamos al punto que sigue y otro punto bajo. Vamos a hacer un total de 3 puntos bajos. 2 y 3. Después de aquí hacemos 4 cadenas. Abajo vamos a saltar 3 cadenas y en la cuarta hacemos punto bajo. 1, 2, 3 y aquí en la cuarta otro puntito bajo. Y vamos a hacer otra vez 3 puntos bajos. Ese sería 1, 2 y aquí otro punto. Serían 3. Y así vamos a continuar. 3 puntos bajos. Hacemos 4 cadenas. Abajo saltamos 3, 1, 2, 3 y en el que sigue empezamos otra vez con otros 3 puntos bajos. Así vamos a continuar toda la vuelta. Tres, 4 cadenas, abajo saltamos 3 y otros 3 bajos, 4 cadenas, saltamos 3 hasta que termines de este lado. Ya para finalizar la vuelta, después de que haces tus 4 cadenas, saltas 3, 1, 2, 3 y acá en el cuarto te tienen que quedar exactamente otros 3 puntitos para que hagas tus 3 puntos bajos. Y 3, y te tiene que salir exacto. Si no te sale exacto es porque no contaste bien al principio las cadenas. Por eso vamos tejiendo de 6 en 6 y al final hacemos 4 más. 3 son para estos puntos y la cuarta es la cadenita que subimos aquí al iniciar. Cuando ya te queda así la primera vuelta, asegúrate de que si mida tus 30, 35, 40 centímetros que necesitas, la mitad de tu cintura. Y para continuar, las vueltas que inicias de este lado, donde tenemos nuestra hebrita, van a ser iguales. Vamos a hacer 7 cadenas. 3, que serían como 3 un punto alto, y 1, 2, 3, las 4 de separación. Cuando tenemos estas 7 cadenitas, tomamos lazada y en el tercer punto de acá, este de aquí,
Ahí vamos a hacer punto alto. Así son 7 y punto alto. Hacemos aquí en medio una cadena, tomamos lazada y en el puntito de acá, de estos 3 en el punto bajo, ahí vamos a hacer otro punto alto. Y así nos queda punto alto de este lado, punto bajo y alto de este otro lado. Y hacemos 4 cadenas. Y después de esas 4 cadenas volvemos a repetir lo de punto alto, bajo y alto. El punto alto se hace en este tercer puntito. Ahí hacemos el punto alto. El punto bajo se hace en las cadenas. Y el punto alto se hace en este primer puntito de este lado. Y repetimos 4 cadenas. Y otra vez en el primero, o bueno, en el último, acá hacemos nuestro primer punto alto. En las cadenas el punto bajo. Y en el primero de este lado el punto alto. Y otra vez 4 cadenas. Y repetimos. Punto alto de este lado. Punto bajo en las cadenas. Y punto alto en este. Y así vamos a recorrer toda la vuelta hasta acá, hasta el final. Una vez que casi llegamos al final tenemos el punto alto, hacemos el punto bajo en las cadenas, hacemos el punto alto de este lado y para finalizar, cuando nos queda así, hacemos las 4 cadenas, tomamos lazada y hacemos un último punto alto en estas cadenitas, que serían el primer punto bajo que hicimos en la primera vuelta. Y así finalizamos esta vuelta. Y cada que iniciemos las vueltas de acá las vamos a iniciar igual con 7 cadenas. Iniciamos el punto normal y finalizamos con 4 cadenas y el punto alto. Y cada que iniciemos de este lado vamos a iniciar con 3 cadenas, 3, giramos y vamos a hacer punto bajo aquí luego en estas cadenitas. De este lado siempre se va a iniciar así, 3, punto bajo, tomamos lazada y acá hacemos el punto alto. Es solo volver a repetir el patrón. Hacemos 4 cadenas y volvemos a repetir. De este lado es el punto alto, punto bajo en las cadenas y punto alto de este otro lado. Y nuevamente las 4 cadenitas y así repetimos toda la vuelta hasta este lado. Y de acá iniciamos con 7 cadenas y de acá solo con 3. Y así vamos a tejer hasta que tengas el largo de tu blusa, que acá arriba te llegue hasta el cuello. Y ya, así, tan largo como tú lo quieras, vas a hacer tú de vueltas para que de acá arriba te llegue hasta el cuello. Y ahí mides qué tan largo necesitas. Antes les muestro igual cómo finalizar las vueltas. Así como veníamos en la vuelta acá abajo, de este mismo lado, cuando vas a finalizar donde iniciaste con las 7 cadenas, ahí después de nuestro punto alto hacemos las 4 cadenas, tomamos lazada, hacemos el punto alto en el tercero en este lado, hacemos el punto bajo aquí en las 7 cadenas, tomamos lazada y contamos de acá 1, 2 y en la tercera. Aquí en la tercera vamos a agarrar así nuestra hebrita y ahí vamos a hacer un último punto bajo. Y así finalizas la vuelta acá y vamos a iniciar con 7 cadenas. 4, 5, 6 y 7. Y ya volvemos a iniciar igual. Así finalizas este lado e inicias con 7 cadenas. Tomamos lazada y hacemos el punto alto acá en el tercer punto. Y vuelve a quedar de nuevo nuestras 7 cadenitas. Punto bajo, punto alto de este lado y ya repetimos el tejido y ahorita les muestro cómo terminar de este lado. Y para finalizar de este otro lado tenemos nuestro punto alto, hacemos el punto bajo, repetimos igual el punto alto, las 4 cadenas y hacemos el punto alto en la tercera cadenita cuando iniciamos acá. Aquí tenemos el punto bajo y esta es la tercera cadenita. Así tomamos nuestra cadenita y ahí hacemos punto alto.
Y así se finaliza de este lado volvemos a iniciar igual con las 3 cadenas, giramos y aquí mismo punto bajo. Y en esta tercera cadenita es donde se atora al final. Y hacemos el punto alto de este lado. 4 cadenas y continuamos tejiendo normal. Y así seguimos tejiendo hasta que tengas el alto que necesitas. Una vez que ya tengas todo el largo que tú necesitas, en vueltas yo tengo 35 vueltas, 35 de estos hoyitos. Y en centímetros son 31 centímetros nada más hacia arriba porque mi blusa es cortita. Aquí tú la puedes hacer más larga, recuerda que es de lo largo que la necesitas, hasta arriba va pegando al cuello. Y una vez que terminas ese largo vamos a empezar aquí a hacer 2 pedacitos, van a ser pequeñitos para poder ir formando el cuello de este lado y de este lado. Así donde terminamos de tejer vamos a continuar una vuelta nueva, como si fuera normal. Aquí nos toca hacer 3 cadenas. Nuestro punto bajo y nuestro punto alto de este lado. Tejemos las 4 cadenitas y vamos a continuar. Más o menos vas a dividir esta parte en 3 y vas a tejer por 1/3. Aquí yo voy a utilizar 1, 2, 3, 4 hoyitos más o menos para tejer. Una vez que ya tejas aquí sobre los primeros 4 hoyitos, 4, a mí me quedan 9 de este lado, lo que significa que dejaría 5 por en medio y tejería después estos otros 4 para hacer el otro tirantito de este lado. Vas a terminar tu tejido hasta donde llegues, que sea de la misma forma como lo terminarías acá. Aquí lo hice con punto alto, bajo y punto alto. Entonces la siguiente vuelta la voy a iniciar igual como si la iniciáramos de acá, con 7 cadenas. 7 cadenas, giramos y aquí ponemos nuestro punto alto. Y es solo repetir el mismo tejido, nada más que lo estamos acortando más. Y así continuamos tejiendo hasta llegar a la orillita. Y de nuevo llegando a la orilla vamos a finalizar igual que una vuelta normal. 4 y acá en la tercera cadenita hacemos nuestro punto alto. Iniciamos una vuelta más de forma normal con las 3 cadenas de este lado. Hacemos el punto bajo y después el punto alto. Y así vamos a terminar otra vuelta más. Y sería todo nuestro pedacito para el tirante. Terminada la vuelta aquí, hicimos 1, 2 y 3. Hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra. Y vamos a iniciar ahora de este lado. Para iniciar de este lado vamos a tomar hebrita nueva, hacemos nudito deslizado como siempre. Y contamos igual 1, 2, 3, 4. Y vamos a iniciar de acá como inicias en esta orilla. En esta orilla iniciamos aquí con las 3 cadenitas, entonces para poder tejer por estos 4 te vas a colocar aquí donde iría tu punto alto. Por ahí tomas tu hebrita y vamos a hacer las primeras 3 cadenitas. Y ahí en medio hacemos nuestro punto bajo y continuamos normal, punto alto. Y así es como si iniciáramos de este lado la vuelta para acá. Hacemos las 4 cadenas y continuamos tejiendo normal. Terminamos la vuelta, hacemos 2 y una tercera hacia acá y cortamos igual para que te quede un pedacito así como este de este lado. Una vez que terminas tus 3 vueltas, así se ve de este lado y ya tendríamos un espacio aquí para los hombros de la blusa. Y esta sería nuestra parte delantera. Así queda. Para la parte de atrás vamos a hacer igual una tira de cadenas, las mismas que hayas hecho para la parte de adelante, y vas a empezar a tejer igual. Vas a hacer más o menos
si tu blusa también es cortita, como unas 14 vueltas, un pedacito así chiquito para después partirla por la mitad. Dependiendo de qué tan larga sea tu blusa, tienes que, de arriba para abajo, tienes que partirla como unos 20 centímetros más o menos. Entonces, todo lo que te sobre es lo que tú vas a tejer parejo al principio. Así como la tenemos, hacemos nuestra otra parte así, parejo, y después vamos a partir por la mitad. Cuando ya tengan tejida esta parte, yo las vueltas las empiezo a contar desde el primer hoyito que se ve clarito. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tengo 14 vueltas. Y terminé la vuelta en donde me quedan 12 agujeritos de estos, porque en una vuelta van quedando 13 y en la otra 12. Para los puntos que yo tengo, ustedes puede que en una le queden 15 y en la otra 16 o así. Pero yo terminé la vuelta que me dejó hoyitos par, 12. Entonces voy a contar y voy a marcar justo la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mitad sería desde este. Aquí lo marco. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 y 6 para acá. Entonces aquí voy a iniciar mi vuelta normal. Hago mis 7 cadenas. Y voy a tejer normal hasta la mitad, hasta llegar al marcador. Cuando llegues tu tejido a la mitad, vamos a tejer hasta donde esté el hoyito en el punto alto. Esta vez no vamos a finalizar igual que acá. Esta vez nos va a quedar este volando por en medio. Vamos a trabajar de aquí, como de este punto hacia acá y después de este hacia acá. Y nos vamos a comer un puntito, que sería toda la abertura de la espalda. De aquí, como terminamos con un punto alto, vamos a hacer 7 cadenas. Para continuar el tejido normal. Giramos y hacemos el punto alto de este lado. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar acá. Y una vez que llegamos de este lado vamos a finalizar igual con punto alto y acá vamos a iniciar nuevamente con 7 cadenas. Esta vez se va a iniciar igual acá que de este lado porque nos comimos una vueltita aquí. Y así vamos a continuar tejiendo este hacia arriba hasta que tenga las mismas vueltas que acá enfrente. Vas a tejer las mismas vueltas, todo hasta aquí, antes de hacer esta partecita. Cuando tengas este lado hasta arriba, vamos a tejer este lado. De aquí de donde llegamos a la mitad, vamos a iniciar aquí, en esta orillita, así como terminamos acá con punto alto, vamos a iniciar aquí. Lo hacemos tomando una hebrita nueva. Y vamos a hacer 3 cadenas para iniciar. Son 3. Hacemos nuestro punto bajo. Y de este lado el punto alto. Y vamos a continuar de forma normal el tejido. Igual acá damos vuelta y tejemos este otro pedazo de aquí hacia arriba. Igual tan alto que este. De la misma medida que la parte de enfrente antes del tirante. Tejemos estas dos. Así con la abertura en medio. Una vez que completes la parte de atrás, así se ve, solo nos saltamos el hoyito de aquí en medio y para acá siempre tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así igual de este lado, siempre 6. Y tenemos el mismo largo que la parte de enfrente. Y tenemos ya las dos partes terminadas, ahora vamos a unirlas. Las vamos a emparejar de abajo. Y de acá arriba vamos a unir con la agujita lanera. Las hebritas que te sobraron, si te alcanzan, puedes utilizar para unirlas. Mira, esta sí me alcanza porque voy a unir este pedazo. Entonces en esa le vas a poner tu agujita. Y si no te alcanzan, vas a usar una hebrita nueva. Ya que tengas tu agujita, vamos a acomodar bien esta orillita. Y lo vas a acomodar que coincida punto por punto. Y vamos a ir cosiendo por aquí. Vamos a pasar por los primeros dos de este lado
y acá por las últimas 2 hebritas. Y luego de regreso, al pasar por 2 vas a ir dejando una debajo de la aguja. Pasas por 2 y se queda esta debajo. Y de este lado también pasas por 2 y te aseguras que quede una por debajo para que se vaya agarrando. Así vas a coser este lado, el tirantito hasta aquí, y después del otro lado igual. Igual vas a ir cosiendo de este lado. Una vez que ya hayas unido los dos hombros, vas a acomodar tu blusita y de la parte de abajo, ahora sí, con una hebra nueva en la agujita lanera, vamos a empezar a coser por acá. Vamos a hacer una costura de la misma forma que acá en los hombros. Aquí solo asegúrate de que coincida cada hoyito de estos. Y así vas a coser hasta que te quede suficiente espacio para la manga. Más o menos un pedacito de 15 a 16 centímetros o 17 para que te quede más amplia. Aquí tú puedes ir midiendo. Y así cosemos de este lado hasta que te quede ese espacio y después del otro igual haces coincidir los hoyitos y a la misma altura vas a coser de los dos lados. Una vez que ya cosiste arriba donde van los hombros y los lados, poquitos centímetros para que te quede la abertura de la manga. Así queda de los dos lados. Y vamos a continuar haciendo el cuello. Te pones del lado de la abertura, que es la parte de atrás, y aquí vamos a iniciar con una nueva hebra. Aquí con nudito deslizado vamos a empezar, y así como esta orilla vamos a iniciar con 7 cadenitas, porque ve, aquí terminamos con los 3 puntitos bajos. Iniciamos con las 7 cadenas. Tomamos lazada y hacemos el punto alto de este lado. Y vamos a tejer el tejido normal que venimos haciendo. Vamos a hacer toda esta orillita, toda la orilla del cuello, todo este lado, lo que es el hombro, esta parte de enfrente y por este lado. Vamos a girar y vas a hacer 3 vueltas. Esta sería la primera, regresa a segunda y haces una tercera. Una vez que ya terminas tus 3 vueltas de cuello, acá donde terminas vamos a hacer 6 cadenitas. Y solo las vamos a atorar de este lado. Es para después ponerle un botón y amarrar el cuello arriba. Metes tu gancho, sacas con un nudito deslizado y jalas tu hebra hasta afuera. Haces una cadenita y ya jalamos y apretamos bien. Y acá al final tenemos estas 6 cadenitas para amarrarla. Una vez terminado el cuello vamos a hacer las mangas. Así como llevas tus mangas, donde termina la unión, en ese primer hoyito vamos a empezar a unir. Tomas una hebrita nueva y en las mangas vamos a hacer unos aumentos. Por eso vamos a iniciar las mangas así como se inicia de este lado, haciendo 3 puntos bajos y 4 cadenas. Hacemos la primera cadenita para empezar y sobre este primer hoyito hacemos 3 puntos bajos. 2 y 3. Hacemos las 4 cadenas. Pasamos al siguiente hoyito y en este haremos aumento. Hacemos los 3 bajos. Hacemos 4 cadenas. Y ahí mismo, en este mismo, vamos a hacer otros 3 bajos. Y así va a ser un aumento. Aumento vamos a ir uno sí y otro no. En este de aumento te queda así, 3 bajos, las 4 cadenas y los 3 puntos bajos. Hacemos otras 4 cadenas, pasamos al que sigue y hacemos solo 3 puntos bajos. En este no va a llevar aumento. Hacemos 4 cadenas, pasamos al que sigue
y en este sí va a llevar aumento. Hacemos los primeros 3 bajos, 4 cadenas otra vez y después otros 3 bajos ahí mismo. Y así va a ir quedando en un hoyito aumento, en el otro no, en el otro aumento y en el otro no. Y así vamos a rodear todo hasta llegar a esta orilla. Cuando llegues al otro lado con tu tejido vas a terminar en el hoyito justo al lado de donde empezamos. Esta parte de aquí no la vamos a unir, esto se va a quedar así suelto de la manga. De aquí vamos a continuar tejiendo el punto normal, vamos a hacer las 7 cadenas, para iniciar. 4, 5, 6, 7 y vamos a volver a tejer el mismo punto. Ahora sí, adaptándonos en estos nuevos que hicimos. Aquí hacemos nuestro punto alto. Y así vamos a tejer normal. Se va a ver al principio apretado, así como se ve aquí en estas 4 cadenas, pero va a ser normal para ir ampliando la manga. Hacemos las 4 cadenas. Y tejemos aquí en el tercero, que sería este de aquí. Hacemos el punto bajo en las cadenitas y el tercero de este lado. Y así vamos a tejer normal todas las vueltas hasta que, dependiendo qué tan larga quieras tu manga. Una vez que ya terminas las vueltas que necesites para tu manga, yo hice 8 vueltas, son más o menos 7 centímetros de manga. Vas a repetir exactamente lo mismo de aquí en el otro lado y vas a hacer las mismas vueltas para la otra manga, ya solo para finalizar del lado donde hicimos un ojal. Al contrario, vamos a poner un botoncito pequeñito para aquí abrocharlo. Escondes todas tus hebras y queda lista tu blusita. Para todas las que vieron el video hasta aquí, muchísimas gracias. No se vayan del canal sin suscribirse y activen las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo video.